de Dios, estuvo en el corazón de Dios que nosotros pudiéramos estar reunidos escuchando este material, viéndolo desde la transmisión, aquí los que estamos presentes, y pudiéramos nosotros percibir, hermanos, la voz de Dios, estar entendiendo el plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué estaba esto en el corazón de Dios? Porque Él busca edificar a su iglesia. Edificar es ir construyendo, irla llevando a un crecimiento. Podríamos entenderlo en dos sentidos, hermanos. Podríamos decirlo en un sentido de altura, como dando un crecimiento a cada uno de nosotros. Podríamos entenderlo también en un sentido de expansión, es decir, que el Evangelio no solamente quede en nosotros, sino que también otras personas, otros creyentes, otras personas también vengan al conocimiento de la verdad y puedan alcanzar esa salvación, hermanos. Entonces, también en ese sentido podríamos pensar que la iglesia está creciendo. Y ese es el propósito de Dios, hermanos. A veces oramos nosotros, Señor, que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que llegamos a nosotros a orar. Quizás oramos de esa manera y decimos, Señor, que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Y estamos pidiendo eso a Dios. Es bueno, pero aún, hermanos, Dios mismo está interesado en que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Quizás en algún momento nosotros oramos por nosotros mismos, reconociendo la necesidad de que venga un crecimiento mayor a nuestra vida, y esa es tu oración: Señor, yo quiero crecer, quiero entender más de tu palabra, quiero, Señor, crecer en tu gracia. Y esa es tu oración. Hermanos, aún el Señor Jesús también está considerando eso. Es decir, está considerando que es importante que haya un mayor crecimiento en tu vida. En otras palabras, Él se anticipa, hermanos. Está anticipado realmente a eso que a veces nosotros oramos, tenemos un sentir y queremos que Dios precisamente lleve a la iglesia a un crecimiento. Pero definitivamente, hermanos, ese es el deseo de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos parte de ese crecimiento de su reino. Y esto es lo que yo quiero transmitir precisamente en este tema, en este mensaje, hermanos. Yo lo que quiero transmitir es que el Señor está entre nosotros buscando que cada uno de nosotros entendamos ese papel, esa función en el cuerpo de Cristo, o que nosotros estemos conscientes de eso, que tenemos un papel dentro del cuerpo de Cristo. Eso es a lo que yo quisiera llevarles con el favor de Dios el día de hoy. ¿Por qué no oramos? Quiero invitarles a que oremos, le pidamos a Dios de su ayuda y podamos pasar de lleno a este mensaje. Amado Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por todo lo que nos has permitido estar recibiendo en este momento, lo que quieres seguir hablando a nuestras vidas. Pedimos en tu nombre, Señor, háblanos, Señor, síguelo haciendo. Sigue edificando a tu iglesia, sigue edificando a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia, que, Señor, la has lavado, la has santificado, y que tú quieres, Señor amado, pues hacer tu obra en ella, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos en este tema también, Padre, para que tus palabras, que son vida, Señor, estén en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, y agradecemos, Señor, de tu Espíritu, de tu presencia. Y Padre, en el nombre de Jesús, oramos esto. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a leer un texto que nos aparece aquí en la Escritura, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 5.
Dice la Escritura lo siguiente, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este texto, hermanos, realmente nos está invitando a tener presente algo muy importante. Son puntos que yo quiero que también podamos observar. Vamos a verlo aquí en la presentación. En primera instancia, este texto nos está diciendo, hermanos, que la casa de Dios se está construyendo en este tiempo. Eso es algo muy interesante. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, la casa de Dios, hermanos, se sigue construyendo en este tiempo. Dios está edificando a su iglesia, Dios está edificando o extendiendo su reino. Y hermanos, debemos de entender algo. Dios lo está haciendo, lo va a hacer, lo seguirá haciendo. ¿Con nosotros o sin nosotros? ¿Con nosotros o sin nosotros? Él quiere hacer esto. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice, vosotros también. Vosotros también. Y esto es lo hermoso, hermanos, que Dios está construyendo su iglesia y ha fijado o nos ha invitado a ser parte de ese proyecto. Por eso es el hecho de que Dios está interesado en que tú y yo recibamos de su palabra, estemos creciendo espiritualmente, y aun cuando hay momentos difíciles, pruebas, quizás dificultades, problemas, desánimos en nuestra vida, aun cuando pueda haber alguna situación en tu vida que te hace dudar o tambalear, o a lo mejor estás pasando algún momento en donde te sientes atorado en tu vida espiritual, bueno, Dios, aún a pesar de toda esta situación, Dios está mirando a nosotros y está mirando entre nosotros para que nosotros podamos salir de esa situación, pasar adelante, hermanos, y seguir construyendo ese edificio, el edificio de Dios, la casa de Dios. Ahora, cuando habla aquí la casa de Dios, no se refiere a una estructura en sí, una estructura así, un edificio, una casa, un templo de esta tierra, construido con manos humanas, con manos de hombres. No, es en un sentido se refiere a su iglesia, cada uno de los creyentes que forman parte de esa estructura con la cual se va edificando la casa de Dios. Y ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. Esa casa de Dios se está construyendo. Esa casa se está construyendo, y hermanos, la verdad es que Dios lo está haciendo en este momento, quizás en esta iglesia, en otras congregaciones, cuando se predica la palabra, cuando algún hermano está visitando personas y hablándoles del evangelio, invita a algún familiar, invita a algún vecino, reparte un folleto, quizás les pasa el enlace de las reuniones que se transmiten en distintos lugares. Ahí Dios está queriendo llevar a cabo ese propósito, hermanos, seguir edificando su iglesia. Ahora, este proyecto es un proyecto que no está estático. Por ejemplo, a diferencia de los proyectos que a veces se hacen en la tierra, ¿no? ¿Cuántos proyectos puede iniciar un gobierno y a veces los volteas a ver y están ahí parados, ¿no? Quedaron quizás en proyectos nulos, en proyectos que solamente se promocionaron mucho, pero no se avanzó, no se logró un objetivo. O como un padre de familia que quizás tiene la expectación de agrandar su casa, de construirla más grande, porque la familia está creciendo, los hijos van creciendo, van teniendo otras necesidades, y entonces quizás en su proyecto dice, necesitamos ampliar la casa, necesitamos construir otro cuarto, necesitamos hacer más grande esta recámara, etcétera. Pero imagínate, muchas veces eso se detiene. Se detiene quizás por la falta de recursos, porque no están las posibilidades, o por una falta de administración, puede ser hasta ese asunto. Pero por las razones que sea, vemos que en esta tierra, hermanos, a veces esas cosas se detienen.
El reino de Dios no es afectado en este sentido por esas cosas. El reino de Dios sigue construyéndose, se sigue edificando, hermanos. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros somos considerados a ser parte de esa edificación, de esta casa espiritual, de este ministerio, hermanos, de servir dentro de esa casa espiritual como sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hermanos, aquí la idea es, esas son piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas con las cuales la casa de Dios se está edificando. Esta idea viene acompañada aún desde el Antiguo Testamento. Siempre estuvo involucrada las piedras para referirse al altar, al templo, a estos lugares en donde se servía a Dios y se adoraba, hermanos. Siempre hubo piedras de por medio para que esas piedras estuvieran en el altar. En la construcción del templo, precisamente las piedras estuvieron ahí para esa edificación. Entonces tú y yo somos esas piedras que el Señor quiere que podamos continuar edificando nuestra vida y haciendo o participando para que sea construida la casa de Dios. Esa idea yo quiero que la tengamos presente, amados hermanos. Siguiente punto en este inciso. Entonces tú y yo somos parte de los materiales con los que se edifica la casa de Dios. Tú y yo somos parte de esos materiales. Nosotros somos parte, hermanos, de esto. Y Dios quiere que seamos esa casa viva. Tú y yo somos parte de esos materiales con los que se edifica la casa de Dios. Y hermanos, esto lo debemos de ver como un privilegio, lo debemos de ver como un honor, pero también lo debemos de ver como una responsabilidad. Y es como existe en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio hay pues derechos o privilegios, pero también hay responsabilidades. Hermanos, estamos en esa misma situación en este aspecto. Lo debemos de ver de esta manera. Somos parte de ese material con el que es edificada la casa de Dios. Y eso es un honor que Dios nos haya considerado para ser parte de este edificio. Pero también veámoslo desde ese aspecto, hermanos, es una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una labor que hacer en la construcción. Tú y yo tenemos una labor que hacer en esta edificación de la casa de Dios. Tenemos una labor que hacer. Esa dimensión a veces no la entendemos. Por ejemplo, hay veces que los cristianos, hermanos, tienen una idea. Hay gente que tiene la idea de ser cristiano y a lo mejor dice, bueno, yo voy a ser un cristiano, yo quiero seguir a Jesús, quiero hacer su voluntad y voy a estar ahí los domingos en las reuniones, voy a participar hasta donde pueda, voy a hacer las cosas hasta donde yo pueda colaborar en este reino y voy a hacer la voluntad de Dios, guardar su palabra, sus mandamientos. Voy a llevar a mi familia, voy a instruir a mis hijos, voy a estar ahí llevando a cabo una vida con ellos, sirviendo a mi familia, sirviendo ahí en mi trabajo, en las cosas que yo pueda. Pero hermanos, ¿hasta dónde realmente podríamos pensar que es nuestra responsabilidad? ¿O hasta dónde sería el papel que Dios quiere que cumplamos? Lo quiero decir con la siguiente pregunta, hermanos. ¿Estaremos cumpliendo el plan de Dios para nosotros, para edificar la casa de Dios? ¿Estaremos cumpliendo el plan que Dios tiene para nosotros, para edificar su casa? Y bueno, a lo mejor la pregunta inicial sería, hermanos, ni siquiera sabía que yo tenía que formar parte en esa edificación de la casa de Dios.
Yo pensé con el hecho de que Dios me salvara, perdonara mis pecados, reunirme los domingos, estar ahí en la iglesia, con eso era suficiente. Hermanos, realmente yo creo que Dios está pensando en nosotros. Tiene una obra que quiere que nosotros la conozcamos. Voy a pasar al siguiente punto. Dios tiene un plan para ti en esta edificación de su casa. Y quiero invitarles, hermanos, a que veamos lo que dice aquí el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, hermanos, si nosotros al revisar cómo Dios ha tenido plan para diferentes personas, podemos eso encontrarlo en varios testimonios. Es decir, aquí la Escritura en esta epístola nos está diciendo que todo creyente, eso incluye a todos. Pablo se consideraba, pero estaba considerando a toda la iglesia en Éfeso, y creo que no es exclusivamente para los de Éfeso, sino para todo creyente. Dice: somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Entonces, amados hermanos, yo quiero transmitirles esta parte también. Dios tiene un plan para ti en la edificación de su iglesia o de su casa. Y lo que vemos en Efesios, vamos a verlo en estos puntos de la siguiente diapositiva. Primero, hermanos, hay buenas obras que Dios ha preparado anticipadamente para que las cumplamos. O sea, Dios tiene como propósito que nosotros cumplamos esos proyectos, esos propósitos, esas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Buenas obras, dice ahí. Son buenas obras las que tiene Dios preparadas para nosotros. Hay cosas que Dios tiene preparadas para ti, y dice anticipadamente las ha considerado y las ha encomendado a nosotros. Voy a avanzar en este punto. Quiero avanzar en este punto, hermanos. Si vemos lo que dice aquí el libro de los Salmos, el Salmo 139, verso 16. El Salmo 139, verso 16. Miren qué es lo que nos dice aquí la Escritura. Es el rey David diciendo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces el rey David, hermanos, él está inspirado por el Espíritu Santo declarando estas cosas. O sea, no está hablando de su opinión, de lo que él creía, de lo que él consideraba, sino que el Espíritu Santo se lo reveló. Y lo que le reveló es lo siguiente: que cuando él estaba en el vientre de su madre, Dios lo entretejió y estaban escritas esas obras que Dios tenía planificadas para el rey David. Es decir, desde ese instante Dios vio al rey David y dijo: estas son las buenas obras que yo tengo preparadas para el rey David. Hermanos, esas cosas, antes de nacer se diseñó el plan para ti, para mí, como dice aquí la Escritura, hermanos. Entonces, si ahorita pensamos en ese momento, quizás el instante en el que estábamos en el vientre de nuestra madre, pues de muchas cosas no nos acordamos, inclusive de nuestra infancia, ¿no?
No nos acordamos ya de muchas cuestiones, quizás cuando teníamos 3 años, 2 años. Hermanos, pero hay un libro. Es un libro en donde están escritas las obras que Dios tiene Dios escritas, cosas para nosotros. Y el rey David decía, sin faltar una de ellas. Vamos a verlo a través de otro ejemplo. Vamos a ver Jeremías capítulo 1, verso 4. Jeremías capítulo 1, verso 4 y verso 5. Dice aquí la escritura: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, a veces pensamos, hermanos, lo primero que nos puede pasar es que eran llamados muy particulares, muy especiales, lo que veíamos en el Salmo 139, lo que estamos viendo aquí en Jeremías 1, porque fueron hombres que Dios tenía para ellos un plan en particular. Por eso es esto. Pero bueno, esa podría ser una consideración. Pero en realidad lo que nos está diciendo Efesios, hermanos, y eso es lo que Pablo mismo consideraba Pablo mismo para su vida, y no solamente para él, sino para todos los creyentes. Él daba por hecho, hermanos, que en efecto el Señor Jesús tiene obras preparadas. Dios las preparó, ¿cómo dice? De antemano. Dios las preparó de antemano. Y hermanos, esas cuestiones que han sido preparadas están registradas delante de Dios, el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros. En este caso, por ejemplo, regresando a lo que nos está hablando sobre Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que estuviese formado quizás sus extremidades, definida quizás sus rasgos, su nariz, hermanos, sus piernas, quizás algunas otras partes de su cuerpo, antes de que estuviese en una forma definida, ese embrión en el vientre de su madre, Dios ya había mirado a Jeremías y lo había mirado con una buena obra para él, o buenas obras preparadas para él. Y dice, aún antes de que nacieses, te santifiqué. Quiere decir, te aparté, te llamé con un propósito que era precisamente para un servicio para gloria de Dios, ¿no? Y dice, te di por profeta a las naciones. Ahí como que es revelado el plan que Dios tenía para Jeremías. Entonces, lo que estamos observando aquí, hermanos, es que esta idea que observamos en la Escritura debemos también tenerla presente respecto a nosotros, respecto a ti. Tú tienes que tener presente que Dios tiene un plan para ti, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que Dios a través de ti cumpla su obra y su propósito en esta tierra, hermanos. Es decir, cumpla el plan que Él tiene para ti en esta tierra. Entonces vamos al siguiente punto. En la diapositiva, Dios tiene un plan. Nada puede impedir que se cumpla. Dios tiene un plan. Nada puede impedir que se cumpla. La humanidad no puede agregarle nada. Ese plan es, en una palabra, es que su casa se termine de construir. O sea, dijo Jesús ahí en Mateo 18, edificaré mi iglesia. ¿Cuándo terminará la construcción de la iglesia de Dios, la casa de Dios? Terminará, hermanos, cuando Él regrese, cuando Él venga. Va a terminar esa edificación de su casa. Es decir, hasta que las personas sean en ese momento, hasta el último momento, puedan encontrar la gracia para alcanzar la salvación. Y Dios tiene ese plan, hermanos, de construir su casa.
Es un plan que no lo podemos modificar nosotros, no lo podemos cambiar. Dios ya lo ha trazado y bueno, quiere que nosotros seamos partícipes en eso. Participemos en ese plan. Entonces, con esto que estamos refiriendo aquí, nosotros debemos de entender, hermanos, lo siguiente. Por ejemplo, Jeremías, Dios tuvo un plan para él. Podríamos decirlo en base a lo que habla ahí Jeremías 1, Jeremías como profeta a las naciones. Si pensamos en David, pensamos en David como el rey de Israel. Dios tenía también un plan para José. Recordemos ese plan, hermanos, un plan de Dios para José como un gobernante, como un líder, que inclusive sus hermanos y su padre le estarían dando el lugar como liderazgo, o sea, su posición de liderazgo. Aún su padre y sus hermanos estarían precisamente sometiéndose al liderazgo de José. Y Dios tenía un plan para José. Entonces, así lo vemos en las Escrituras. Y pudiéramos hablar de muchos otros casos, ¿no? Gente que ha sido precisamente llamada con ese objetivo, con ese propósito de ser Vamos a ver un último caso, hermanos, aquí en Gálatas capítulo 1, verso 15. Está hablando ahora Pablo de su misma experiencia, hermanos. Dice aquí el verso 15, Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, Pablo está hablando de esa experiencia, su llamado, y es algo también quizás muy similar a lo que declaraba Jeremías y lo que declaraba David en el Salmo 139. Entonces, hermanos, aquí vemos estos ejemplos. Ellos dan testimonio de que Dios tenía un plan para ellos en esta tierra, y esa es una verdad que ellos han, inclusive, no solamente la creen, sino que la han recibido, les ha sido revelado el plan que Dios tenía para ellos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos. Si nosotros hemos recibido pues de parte de Dios, ¿cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas? Si tú tienes presente qué plan Dios tiene para tu vida. Dios quiere que cumplamos con ese propósito. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. En base a lo que hemos dicho anteriormente, vamos a dar por hecho, Dios tiene un plan para ti y para mí. Por lo que hemos visto ya en Efesios, en el Salmo 139, por lo que hemos visto en Jeremías, por lo que hemos visto en Gálatas, la experiencia de cada uno de ellos. Pero es importante considerar las siguientes preguntas. ¿Cumpliremos con lo que está planeado para nosotros? Pregúntate eso, o sea, ¿tú vas a poder cumplir con lo que estaba planeado, lo que Dios planeó para ti? ¿Vas a poderlo cumplir? ¿Cumpliremos? Otro punto más. ¿Cumplimos con lo que Él ordenó? Podríamos decirlo en este tiempo, hermano, ¿estamos cumpliendo con lo que Él ordenó? Segundo, ¿o lo estamos estropeando? ¿Qué sucederá, hermanos, cuando estemos delante de Dios y estemos rindiendo cuentas? ¿Qué será de ese plan, hermanos, que tenía Dios para nosotros y que además, quizás para que nosotros lo cumpliéramos, además agregó dones, talentos para que pudiéramos hacer su obra?
y lleguemos delante de Él y entonces digamos, no lo hice, Señor. Recordemos aquí dos parábolas que el Señor ha contado. En Mateo 25 es una de esas parábolas, Mateo 25. Otra parábola la encontramos también respecto a las 10 minas que cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas. Y nos hace referencia, hermanos, a hombres que fueron precisamente llamados. Les fueron encomendadas tareas, obras en particular, y fueron aún capacitados para hacer esas obras, porque dice el Señor que les dio talentos de acorde a su capacidad. Les dio talentos de acuerdo a su capacidad. Pero cuando regresa ese Señor, entonces empieza a pedir las cuentas. Los primeros dos en ambas parábolas, tanto las 10 minas, como la parábola de Mateo 25, los talentos, en esas parábolas los dos primeros hombres que son llamados a dar cuenta rinden cuentas favorables. Pero el último caso, el tercero de ellos, no rinde las cuentas esperadas. Y obviamente sabe que no está preparado, hermanos. No lo hicimos. No cumplieron el llamado. La frase en Mateo 25 es: el siervo malo que no fue fiel en lo poco. Ese siervo malo que no hizo realmente la labor que Dios tenía preparado para ello. Y es que a veces no consideramos esta parte, amados hermanos, que si Dios tiene un plan para nosotros, ya sea que el problema es que lo ignoremos o que no lo estemos cumpliendo, o algún otro factor, quizás el punto es que tampoco estamos en cuenta de que daremos cuenta de eso. O sea, no tenemos presente que tenemos que dar cuentas de ello. No tenemos presente, amados hermanos, que daremos cuenta al Señor de eso. A veces eso lo pasamos por alto, se nos olvida. No lo tenemos en cuenta, no pensamos que a lo mejor nuestro servicio, nuestra labor, el llamado que teníamos para desarrollar y hacer aquí y con el cual podemos participar para edificar nuestra propia vida espiritual y además edificar la iglesia de Cristo, no lo estamos llevando a cabo, no lo estamos cumpliendo. Y sobre todo, hermanos, quizás a veces no estamos conscientes también que el Señor nos va a pedir cuentas de eso. No tenemos presente que el Señor nos ha de llamar a cuentas para que rindamos precisamente, le demos a Dios qué hicimos con aquellas cosas que Él nos encomendó. Así es que, amados, nosotros debemos de tener en consideración esto. Quiero referirles un testimonio, hermanos. Hay un libro que he estado yo ahí revisando que se llama Guiados por la Eternidad. Y en este libro se toca un tema o se toca un testimonio de un pastor. Un pastor que en el año de 1981, él tenía de profesión como contador. Él era un contador, pero además compartía la palabra. Y en el año de 1981, él había recibido de parte de Dios pues una visitación en su vida. Y ese año Dios le pidió que construyera una iglesia, que levantara una iglesia. En la comunidad que él vivía, levantar la iglesia no era solamente como que reunirse con unas personas y poder hacer ahí cultos, reuniones, etcétera. No, la idea era, además de eso, de que él fuese llamado a ser pastor, ministro en esa iglesia, que se organizara con aquellos creyentes de esa comunidad para que edificaran un lugar donde Dios fuese precisamente alabado. Entonces ese era el llamado que él había recibido en ese año. Unas semanas después, en un sueño Dios le habla y le muestra precisamente cómo iba a ser la iglesia, cómo iba a ser esa iglesia que Dios le estaba pidiendo que él construyera, que edificara en ese lugar.
Entonces este hombre después se despierta, hermanos, a la mañana siguiente va y busca a un hombre que le ayude a dibujar eso que él vio en la visión, en ese sueño, y entonces ya hace un mapa, ¿no? Hace un dibujo, quedó ahí un dibujo de cómo iba a ser esa iglesia. Sin embargo, por varias situaciones, este pastor empezó a darse cuenta que a lo mejor era algo complicado, había cierta oposición, resistencia, como que no era un proyecto fácil, y termina él dejándolo, hasta que después de un tiempo él se va a otra parte de los Estados Unidos a compartir la palabra, a ministrar, a visitar personas, y así anduvo viajando. Después, hermanos, pasaron los años. Este hombre ya no siguió siendo un hombre que predicaba la palabra. Mejor puso una firma contable para poder llevar la administración de varias empresas, y a eso se dedicó como contador. Pasaron los años. En el año 1991, este pastor empezó a asistir a una congregación en la ciudad donde Dios le había dicho que construyera él la iglesia. Y llegaba a esa congregación, hermanos, una congregación grande, unos hombres que estaban ahí ministrando el evangelio, la palabra de Dios. Era una iglesia que Dios estaba visitando, trayendo bendición. Había muchas personas que se estaban ahí salvando, agregando Dios al cuerpo de Cristo. Y de repente este hombre llegó a ese lugar y empezó a reunirse ahí, hermanos, y así varias personas lo vieron como un hombre regular a los cultos, estaba ahí en las reuniones. Lo curioso es que un pastor de ahí, de los hombres que ministraban en esa iglesia, empezó a verlo y lo veía un hombre que estaba entregado en las reuniones, atento, considerando, reflexivo, quizás en la administración llorando, gimiendo delante de Dios. Lo veían muy entregado en las reuniones, hasta que en un momento determinado este ministro se acerca a él y le pregunta por su nombre, empieza a platicar, se pone a sus órdenes, y aquel hombre que había sido llamado a construir la iglesia le dice: quiero decirle que Dios me llamó a levantar una iglesia hace 10 años. Pero no fui obediente a ese llamado. Y empieza a abrir su corazón, le cuenta toda la historia a ese ministro de esa iglesia, hermanos. Y de repente saca una hoja doblada. Y esa hoja doblada la extiende el ministro, la ve, y es la misma iglesia que ellos construyeron. Era la misma iglesia, hermanos. La misma estructura, la misma arquitectura. Era la iglesia en la que ahora se estaba reuniendo. ¿Y sabes qué sucedía en cada culto? Este pastor se lamentaba. Ese contador que no construyó la iglesia, ese hombre que había sido llamado a ese proyecto, se lamentaba por no haber cumplido el plan de Dios. Entonces parecía que por un lado, hermanos, estaba en las reuniones, quería encontrar la presencia de Dios, pero le pesaba el hecho de no haber cumplido el plan de Dios para su vida. Hermanos, Dios hace esas cosas, o sea, hace las cosas con nosotros o sin nosotros. Tiene proyectos para nosotros, quiere que seamos colaboradores. Pero hermanos, si nosotros no lo hacemos, entonces Dios levanta a otra persona para que haga ese proyecto, para que haga lo que Él ha considerado. Y hermanos, eso es algo terrible. O sea, yo lo digo y pues yo creo que es para que temamos, ¿no? Yo lo digo y es para que temblemos. ¿En qué sentido? Pues de que realmente sepamos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. No sea que yo no esté cumpliendo el plan que Dios tiene para mi vida, para que yo edifique su iglesia, para que yo participe en la construcción del reino de Dios. Este pastor, hermanos, pues de alguna forma se ha dado cuenta que no cumplió el propósito de Dios. Quizás hay una esperanza de que pues de alguna manera encuentre ahora una nueva dirección en su vida, y ahora cómo pueda servir a Dios el resto de la vida que tiene, pues lo podrá encontrar. Dios quizás lo querrá direccionar a eso. Pero hermanos, yo creo que es una experiencia que en algún momento genera mucho dolor, el saber que no hiciste algo que te tocaba llevar a cabo.
es algo de lo cual, hermanos, genera precisamente mucha tristeza. No solamente eso, pensar cuántas almas tenía como plan Dios bendecir con lo que tú ibas a llevar a cabo. ¿Cuántas personas podrían estar incluidos nuestros familiares? No solamente nuestros familiares, nuestras siguientes generaciones. Que Dios tenía un plan para ellos, que Dios tenía un plan también para ellos, hermanos, pero ese plan iniciaba nosotros poniendo esa primer piedra. El fundamento ya está, es Cristo, pero nosotros teníamos que poner esa primer piedra para que otros empezaran a edificar sobre ella. Y hermanos, eso es un aspecto que a veces no hemos considerado. El que Dios nos ha llamado también a formar parte en la construcción de su reino. Quizás no lo hemos hecho. Dios tuvo quizás que designar a alguien más para hacer lo que nosotros habíamos sido llamados a llevar a cabo. Tuvo Dios que llamar a otras personas. Y hermanos, yo pienso que el hermano Sergio, hermanos que han estado en las iglesias, han podido observar cómo Dios realmente a veces sucede así, hermanos. Hay hermanos que han sido llamados a un ministerio, a hacer una labor, quizás por alguna circunstancia en su vida ya no están ahí sirviendo, o quizás se alejan de parte de Dios, y Dios trae nuevas personas, o trae nuevas almas, o trae nuevos corazones de creyentes que sigan haciendo esa labor. Lo vemos en las iglesias, porque Dios está ocupado, hermanos, de edificar su cuerpo, de edificar su reino, de edificar su iglesia, de edificar su reino. Y hablar de esto, hermanos, pues es realmente algo que nos debe llevar a considerar. Entonces, quiero invitarles a ver lo que dice aquí la Escritura, hermanos, en Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Corintios 3, verso 9. Dice así la Escritura: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice el verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, este texto, hermanos, es un texto que quizás está muy relacionado en cierta manera con lo que estamos comentando. El apóstol Pablo está diciendo de que él, juntamente con otros apóstoles, pues son los que han puesto el fundamento. Particularmente en la iglesia de Corinto, él llegó a poner ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús, el Evangelio. Él puso el fundamento. Y dice, otros han venido a edificar. Dice, pero cada uno de ustedes mire cómo está edificando, cómo está sobreedificando.
lleva a considerar a los creyentes en Corinto, hermanos, a que estemos considerando cómo estamos creciendo en la gracia de Dios, cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. Dice, consideremos cómo estamos, porque en algún momento determinado, entonces dice, lo que se ha edificado, dice, será probado. Habla del fuego, ¿no? El fuego en la Escritura hace referencia a la prueba. El fuego en la Escritura también hace referencia al juicio. Entonces podríamos pensar que lo que nosotros edificamos a veces es probado. Es probado, por ejemplo, los ministerios, las obras que tú estás haciendo, tu servicio. Las cosas en las que tú colaboras en el reino de Dios, son cosas en las cuales son probadas. Son probadas las intenciones, son probadas también nuestra perseverancia, es probada nuestra fe, es probado nuestro amor, es probada nuestra paciencia, hermanos, en lo que hacemos en el reino de Dios. Es probado lo que nosotros llevamos a cabo para ver realmente la intención, el propósito, si va a permanecer. Si pensamos en este edificio, dice que es construido a veces con oro, plata, piedras preciosas, o a veces madera, heno, hojarasca. Entonces hay como una diferencia entre cosas que son hermosas y van a permanecer, y entre cosas que el fuego obviamente las va a destruir, ¿no? Como el heno, la madera, la hojarasca las va a destruir. Y entonces, amados, pues nuestras obras pueden ser probadas, nuestro servicio está siendo probado. Pero también dice eso, al final dice que la obra de cada uno, dice, va a recibir una recompensa. Si permaneciere esa obra, va a recibir una recompensa. Y esto es a lo que el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo referencia también cuando él está despidiéndose ahí de Timoteo. Dice, porque yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, dice, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia. O sea, él sabía que ya tenía un galardón allá arriba, hermanos, por lo que él había llevado a cabo. Él sabía que había cumplido su propósito en esta tierra. Hermanos, qué mejor terminar nuestra carrera de esa forma, sabiendo que has cumplido el propósito de Dios. Entonces recibirás recompensa, dice el verso 14. Pero si la obra de alguno se quema, no pasa la prueba, no había la intención correcta, se estaba construyendo y edificando inadecuadamente, entonces sufrirá pérdida. Si bien será salvo, dice, así como diciendo, pues alcanzó la vida eterna, pero no era la manera en cómo tenía que haber llegado a la meta. Ahorita que está precisamente ese evento de los Juegos Olímpicos, hermanos, hay gente que de alguna manera, no sé si tú has observado alguna competencia. A veces los hombres ya al borde de llegar a la meta, hermanos, están dando el último esfuerzo. Algunos se desvanecen antes de llegar a la meta. A 2, 3 pasos de llegar a la meta se desvanecen, caen, se tropiezan, o en algún momento les faltan las fuerzas y alguien llega primero que ellos. Entonces, como sea, llegó a la meta, pero no llegó en la posición, o podríamos decirlo de esta manera, no llegó con la cara en alto como quiere el Señor. Así lo podemos ver en la vida de un creyente. Hermanos, estamos en esta tierra. Dios nos ha llamado a tener una vida como hermanos, ser cristianos, disfrutar de reuniones, recibir palabras de parte de Dios, recibir momentos donde Dios nos bendice, nos habla. Está Dios edificando nuestra vida, pero también, hermanos, Dios está esperando que nosotros edifiquemos su iglesia y que cumplamos el llamado que tenemos para su reino. Hace algún tiempo en una reunión de martes yo les expresaba, hermanos, cómo debemos también de considerar el hecho de que cuando Dios nos ha llamado, no solamente ha pensado en nosotros, sino en todos los que nosotros pudimos influenciar por la gracia de Dios o para la gloria de Dios, podríamos decirlo también así.
lo que Dios quería hacer a través de nosotros y que iba a llegar y afectar. Si pensamos en el rey David, ¿a cuántas personas trajo el rey David en su gobierno, en su reinado? ¿Cuántas cosas hizo el rey David? Él, por escuchar y obedecer además el llamado que él tenía, que cumplió él el llamado de Dios para su vida. ¿A cuántas personas bendijo? Pues hasta la fecha, hermanos, lo que hizo el rey David sigue siendo de influencia y de inspiración para muchos hebreos, para muchos israelitas. Ven a David realmente como un hombre que hizo la voluntad de Dios y les inspira a querer hacer las cosas que Dios logró a través de él. También Dios las cumpla en ellos. Si pensamos en Jeremías, ¿a cuántas personas influyó o alcanzó su ministerio? Y esto es algo muy importante en la palabra, hermanos, que lo que tú y yo hagamos no solamente será en repercusión o en favor o en beneficio nuestro, sino de muchos más. Y por ejemplo, en la parábola del sembrador dice el Señor que de una semilla, hermanos, puede darse 60% de fruto, 30%, 60% o 100% de fruto. Entonces imagínate, una persona alcanza a otra más y eso va ahí multiplicándose. Y eso se va haciendo más y más y más grande cada vez. Está el testimonio de un hombre, hermanos, una persona que predicó precisamente, un hombre que era un conserje, era el conserje de una escuela, y él recibió como en adopción a un niño que su madre no podía tenerlo. Ella tenía más hijos, tenía que trabajar, vivía momentos difíciles de crisis económica, vivía esa familia, no tenían padre, estos niños había fallecido. Entonces la madre pues le pide a ese conserje que lo cuide a su hijo. Ese conserje se hizo cargo de ese niño, hermanos, pero ese conserje era un hombre creyente, era un hombre piadoso. Y ese hombre piadoso fue un hombre que influyó en la vida de ese niño. Lo instruyó en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Fue un hombre que se formó en una profesión, era un contador. Creció este hombre, pero además de eso, este hombre, hermanos, también era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Y pudo llevar a muchas personas al reino de Dios. Este hombre con sus ingresos ayudaba a hermanos, ayudaba a creyentes, ayudó a personas ahí en sus iglesias, en la rendición de cuentas, en la administración, etcétera. Apoyó de esa manera a las iglesias, pero también él como predicador ayudaba a muchas almas, hermanos, trayendo consuelo, guiando a personas a la salvación. Y entonces este hombre, de alguna forma, llegó un momento donde se entera que ese hombre que lo había adoptado como padre estaba muy enfermo y había él muerto. Entonces él recapitula y hace una reflexión mirando que todo lo que él había alcanzado a hacer por la gracia de Dios no solamente le sería tomado en cuenta a él por haber obedecido a Dios, sino también a su padre, que era un conserje muy, muy sencillo, muy humilde, y que fue gracias a la obediencia de ese conserje que Dios había alcanzado a muchas personas a través de su obra. En otras palabras, la semilla que sembró ese conserje en ese hijo adoptivo se multiplicó y bendijo, hermanos, a muchas personas a través de lo que este hombre llevó a cabo. Cuando aquel hombre reciba la corona, no solamente le será tomado en cuenta la obra que hizo en ese hijo que lo instruyó, lo guió en los pasos de Dios, sino en las personas que bendijo ese hijo. Y hermanos, nosotros a veces no alcanzamos a mirar o no nos percatamos de esas cosas. A veces lo pensamos o lo decimos de esta manera. Por ejemplo, los hermanos que han apoyado aquí en la cámara, en la transmisión. Hay una joven, hermanos, que lleva 2 años reuniéndose con nosotros
a través de la transmisión. Entonces, pues ¿cuántos hermanos han predicado aquí varios mensajes, sermones? Yo pienso que Dios ha usado las palabras. Esta joven, hermanos, es una joven que está caminando con Cristo. Se le ven frutos de salvación. Y a veces pensamos que pues solamente fue la obra de los ministros. No, hermanos. El servicio de un hombre, el servicio de un hermano, el servicio de un equipo que colabora en una iglesia para que se lleve a cabo eso. Lo decía hace algunos martes, hermanos, no es la obra de un predicador, de un pastor o de un ministro, es la obra de toda la iglesia cuando las personas son precisamente salvadas. Hermanos que recibieron ahí a personas, hermanos que prenden las luces, que conectan cables, hermanos que hacen aquí quizás la limpieza, que reciben ahí a los niños, que atienden a los niños, hermanos que exhiben los libros, hermanos que están ahí apoyando en el sonido. Es una labor en conjunto, cada uno haciendo una parte en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces también tenemos que ver por el otro lado, hermanos, nuestros servicios y nuestros ministerios con una óptica no cotidiana, no rutinaria ni monótona, sino todo lo que proyecta o todo lo que Dios quiere hacer a través de eso en el reino de Dios. Y también cómo puede influir y cómo Dios quiere que influya en muchas personas. Regresando aquí a 1 Corintios capítulo 3, verso 9, dice aquí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y bueno, cito este texto nuevamente, hermanos, dice: porque conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Nosotros necesitamos que Dios nos siga ayudando, hermanos, a tener de su gracia para poder ahora seguir sirviéndolo con una perspectiva, con una visión diferente de lo que estamos haciendo. Ninguna obra que se hace en el Señor, dice la Escritura, es en vano, hermanos. Y la palabra vano quiere decir, o sea, vacía, hueca, como inútil. Entonces piensa que si acomodamos una silla, no lo veamos como si fuese algo sin trascendencia. No, tiene una trascendencia. Es una obra en el Señor. Lo que se hace en la congregación, hermanos, lo que hacemos cada uno de nosotros en la iglesia, tiene una trascendencia conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Dios nos ha llamado a servirlo en eso, y además este texto nos dice aquí que Dios le ha dado la gracia a Pablo. En este caso él tenía una labor quizás de predicar, anunciar el evangelio, pero todo lo que nosotros llevamos a cabo, hermanos, también se requiere esa gracia. La gracia para servirlo y hacerlo precisamente de manera que ahora entendamos que lo que hacemos, hermanos, es una colaboración en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo esté siendo edificado. Bueno, quizás, hermanos, esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos escuchado, pero entender que dependiendo de cómo servimos, también, hermanos, dependiendo de cómo lo hacemos, eso quiere decir cómo nos estamos preparando para la eternidad. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para nuestro futuro eterno? Si viene la prueba, si nuestro ministerio, nuestro servicio es probado, yo quiero que sea de alguna forma hallado firme, que permanezca. Eso es lo que también transmitía el apóstol Pablo ahí en el verso 14. Dice: cada uno de ustedes mire cómo está edificando, que cuando venga la prueba de fuego, permanezca, esa obra permanezca. Fue probado el oro y fue purificado. Fue probado precisamente las piedras preciosas y salieron más relucientes, hermanos. La plata, y entonces fue encontrada más pura. Eso pasa en la prueba. Hay limpieza, purificación, pero permanece. Ese es el propósito de Dios en nosotros y en nuestro servicio.
Que no seamos de los que somos probados, hermanos, y nuestro servicio entonces se ha encontrado, pues que pereció, se perdió. Más bien Dios lo que quiere es que realmente, hermanos, cuando tengamos que partir, digamos: Señor, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, Señor, me espera la corona de justicia. Esa corona que Él quiere darnos. Así es que, hermanos, tenemos que prepararnos para nuestro futuro eterno. ¿Cómo sería el retiro de un cristiano? ¿Alguien ha pensado cómo es el retiro de un cristiano? Por ejemplo, la gente en esta tierra se prepara para su retiro y dice: pues cuando llegue el tiempo de mi jubilación, me voy a construir mi casa ahí en mi pueblito, allá la vida es más tranquila, allá la vida es más pacífica, ya no hay presiones, ya no hay ruido. Y sí, en realidad, hermanos, tener un hogar así fuera de la ciudad es un ambiente totalmente diferente. Y a veces pensamos: ¿cómo sería el retiro de un cristiano? Hermanos, el retiro de un cristiano no está aquí. El retiro del cristiano no está en esta tierra. El retiro de un cristiano está en la eternidad con Cristo Jesús. El Señor nos decía: no os hagáis tesoros en la tierra. No trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Así es que, hermanos, en ese sentido, el Señor nos está llamando pues a seguir trabajando en su obra, a hacer su obra y tener en cuenta que lo que hagamos en esta tierra va a trascender para la eternidad. Nuestro servicio trascenderá para la eternidad. Bueno, quiero concluir, hermanos, este mensaje pasando a 3 puntos para finalizar. Completemos el plan divino en nosotros. Completemos el plan divino en nosotros. Dios quiere que completemos ese plan, hermanos. El primer punto quizás es: no sé lo que estoy llamado a hacer. Ahí es donde empieza el problema. Pues yo no sé para qué me llamó el Señor. Yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Ahora, yo quiero animarles, hermanos. Yo quiero animarles y quiero invitarles a que eso no sea la causa de que usted se detenga, de que nosotros nos detengamos. Hace un momento que veíamos lo que dice Efesios 2:10, lo que dice el Salmo 139, lo que dice Jeremías 1:4 y 5, lo que dice Gálatas 1:15 y 16. Dios le reveló a David cuál era el plan que él tenía para él. En segundo lugar, Jeremías también recibió ese llamado de Dios. Dice ahí en Jeremías, hermanos, solamente se los recuerdo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Eso quiere decir que Dios se lo reveló. Vino a mí palabra del pastor, vino a mí la encomienda del ministro, vino a mí el llamado del hermano a que lo apoye en esto. No, vino a mí la palabra de Dios y Dios me reveló las siguientes cosas. Antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso quiere decir que Dios le reveló a Jeremías, a David, y como lo vimos también en Gálatas, al mismo Pablo, le reveló cuál era la encomienda de Dios para él. Así es que, hermanos, esa es nuestra tarea. Si no sé lo que estoy llamado a hacer, ese no es problema. El problema sería que no le dijéramos a Dios: revélame el plan que tienes para mí. Háblame, Señor. Dirígeme, enséñame. Dime qué es lo que yo quiero, lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es el llamado que tú tienes en mi vida? ¿Cómo quieres que yo te sirva, Señor? Y a lo mejor ya estás sirviendo. Quizás no va a ser un nuevo llamado. A lo mejor es la actitud,
A lo mejor es un llamado al esfuerzo, hermanos, a la capacitación, es decir, a que no te conformes a quedarte con lo que estás ya haciendo, sino que nuestro servicio vaya siendo mejor cada vez para la gloria del Señor, hermanos. Que nos capacitemos, que nos preparemos. Quizás no sea un nuevo llamado, a lo mejor ya estás en ese llamado, hermanos. Ya recibiste la encomienda del Señor, es seguir haciendo esa obra. Entonces tenemos ese llamado, el Señor nos lo quiere revelar. Algunos de los presentes, o quizás muchos de nosotros, ya estamos en un servicio y estamos sirviendo a Dios. Hermanos, solamente es confirmar ese llamado. Por otro lado es que Dios siga enseñándonos de cómo debemos de servirle. Pero por el otro lado también, hermanos, ninguno menosprecie la labor en la que está sirviendo. Es decir, por ejemplo, una madre que quizás se sienta frustrada porque quisiera ser una hermana que a lo mejor tiene una célula de mujeres y está predicando la palabra de Dios ahí con ellas. Bueno, si Dios le hace ese llamado, pues búsquelo, sígalo, cumpla ese llamado. Pero si usted es una madre que tiene esposo, hijos y está sirviendo al Señor de esa manera, pues siga glorificando a Dios y dele gracias a Dios por ese llamado. Si usted es un padre de familia que está perseverando en criar a sus hijos, en proveer, en sustentar, en dirigir su hogar, pero además de eso también está sirviendo en otra parte de la iglesia, pues sigamos sirviendo de esa manera. Es decir, el propósito no es salirnos del servicio en donde estamos o decir, bueno, ahora todos vámonos a predicar, ahora vamos a hacer estas cosas, ahora vamos a hacer estas cuestiones. No es un llamado a eso, hermanos. El llamado es a que Dios nos esté dirigiendo del plan que Él tiene para nuestras vidas, el llamado que Él tiene para nosotros. Y solamente basta, hermanos, que nosotros estemos orando, pidiendo la dirección de Dios para que Él esté confirmando, hablando a nuestras vidas. Ese es el primer punto, entonces. Busquemos conocer el llamado que tenemos para servir a Dios, o el llamado y el plan que Él tiene en nosotros para edificar su casa. El segundo punto, hermanos, es plántate en la casa de Dios. Plántate en la casa de Dios. Vamos a ver un texto aquí que nos hace referencia al Salmo 92, verso 13. Salmo 92, verso 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y hermanos, esto tiene que ver con todo lo que gracias a Dios nos estuvo ministrando el día de hoy, y en otros momentos Dios nos ha hablado, relacionados a nuestra vida en el cuerpo de Cristo, relacionado quizás a nuestro servicio. Plántate en la casa de Jehová, o plántate en la casa de Dios. Dice ahí ese salmo, plantados en la casa de Jehová. ¿Qué dice? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y plantados es estar precisamente en esta vida de comunión dentro de la iglesia. Fíjense que sin realmente abordar detalles de los temas que se estarían abordando, pero el hermano Sergio comenta algo muy real, hermanos. Vivimos tiempos donde se vive como una cuestión de independencia, de individualismo, más bien sería el concepto, donde hay cristianos, hay creyentes que sienten que ellos solos van a poder en esa comunión con Dios y en esa relación con Dios y enfrentar las circunstancias y situaciones de este mundo. Eso se da, hermanos, y eso se vive. Pero Dios nos dice en la Escritura que su iglesia es un cuerpo. Nosotros fuimos asignados al cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, plantados en la casa de Dios es un llamado, amados hermanos, a que nosotros estemos en esa iglesia local,
donde Dios quiere fructificar con nosotros, en nosotros, quiere hacer su obra entre nosotros y quiere que nuestra vida esté siendo precisamente bendecida. Dios no quiere que estemos funcionando de forma independiente, hermanos, haciendo las cosas de manera individual o independiente, sino como el cuerpo de Cristo. Por eso es importante el cuidar nuestras relaciones, el estar presentes dentro de las reuniones que sean, a veces reuniones de martes. Yo creo que hay hermanos que se han sentido tristes por a veces ver pocos hermanos. Y entonces pensamos, pues bueno, hay un momento de dificultad, enfermedades, hermanos están cuidándose, quieren cuidarse, pero hermanos, no vamos a poder vivir siempre así. No siempre vamos a podernos estar cuidándonos del virus, ¿verdad? No siempre vamos a tener que estar resguardándonos a causa del virus. Y más cuando vemos que hay signos de alarma y de alerta en nuestra vida espiritual, que hay algo dentro de nuestro corazón que nos está diciendo: tienes que buscar a los hermanos, tienes que acercarte a la iglesia, tienes que estar en la comunión con fe. A veces está el espíritu ahí, hermanos, no queriendo que esa llama se apague. O a veces hasta es la conciencia. A veces hasta es la conciencia ya que de alguna forma nos está ahí redarguyendo a causa de esa abstinencia, de ese aislamiento, de esa ausencia de la vida dentro de la iglesia. Entonces el Salmo nos dice que si estamos plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Y aquí hay otra idea también, hermanos. Ahorita hay distintas cosas que podemos ver en el internet, ¿no? Y a veces sustituimos algunas cuestiones que realmente alimentan nuestra vida por cosas que pensamos que son correctas. Hace algunos tiempos, cuando no estaba esto del COVID, pues hay distintas personas que quizás se puedan mover en distintas iglesias. En Estados Unidos a veces eso pareciera algo común, hermanos. Hay tantas iglesias a lo mejor como farmacias. Hay tantas iglesias como a lo mejor, no sé, algún lugar así que predominan, ¿no? Lugares. Y la gente luego dice: me voy a esta iglesia. El próximo domingo voy a esta otra iglesia. Y así la gente está de iglesia en iglesia. Está de lugar en lugar. Entonces, eso no es sano espiritualmente. La idea es: plántate en esa iglesia local, porque ahí es donde tú vas a florecer, porque ahí es donde tú vas a crecer. Ya se mencionaba y es una realidad. A veces, hermanos, el hecho de ir a un lugar a otro es pues por esa independencia, por evitar tener cierto acercamiento quizás con algún hermano o con alguna persona, y eso no es realmente correcto, amados hermanos. ¿Qué pasaría si una hermana que tiene un rosal ahí bien bonito, bien floreciente ahí, hermanos, lo está cuidando, lo está abonando, y esta semana dice: ay, esa maceta ya está muy fea? Aunque está muy bonita las rosas, la maceta la afea. Entonces la voy a sacar, la voy a pasar a otra maceta. La cambia de maceta. La siguiente semana la ve bien y dice: ay, no, es que esta maceta no combina con mi pared. La voy a cambiar ahora de maceta. Y la cambia. Y la siguiente semana la cambia por otro aspecto. Esas florecitas, hermanos, se van a marchitar. Esas raíces se van a empezar a secar. Y así es en la vida espiritual de un creyente. Hermanos, cuando no estamos permaneciendo en esa comunión dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, realmente no es benéfico ni saludable para nuestra vida espiritual. Entonces, el Señor es el que nos ubicó en la iglesia, donde Jesús te dio la salvación, hermanos, y no es así como una idea sectaria. Lo que quiero transmitir no es una idea sectaria de que como en algunos lugares, no, aquí conociste de Cristo y aquí te quedas, ¿no? O sea, no es eso, no es esa idea. Pero la idea de parte de Dios que nos muestra en la Escritura es que
Dios nos ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo de Cristo, como Él quiso. Es lo que dice 1 Corintios 12, verso 18. Dios nos ha colocado, o Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y cierto o no, hermanos, yo creo que todos hemos dado testimonio en algún momento. El Señor me atrajo a este lugar. Me atrajo a este lugar a escuchar de su palabra. Aquí conocí la verdad. Reitero, hermanos, no es una idea sectaria, quédate aquí, ya no te vayas a ningún lugar. No es esa idea. Pero entendamos el propósito. O sea, a veces estar de un lugar a otro, eso a veces está de alguna manera afectando nuestra vida espiritual. Ahora más con el internet, hermanos, porque pues ahora ya te puedes echar. Una persona platicaba con un congregante, no es un hermano, y me decía: hermano, es que el domingo estoy aquí con ustedes, pero ya en la tarde pongo a este predicador y me echo todas las predicaciones de este varón. Y la verdad es que es un varón con mucho conocimiento. Y eso expresaba. Pero ya después me decía el nombre del predicador, que me voy para atrás. Pues Cash Luna, ¿no? O alguien así, o ¿cómo se llama este otro predicador? Guillermo Maldonado. Digo, ay, Señor Jesucristo. Pues sí le ha brillado o no le ha brillado. Hermanos, la verdad es que ahorita hay una gran inmensidad de cosas que ustedes pueden escuchar a través del internet, y no todas realmente sean las correctas. También eso no quiere decir que si un cristiano, un creyente está en una iglesia, hermanos, y está siendo afectado en su vida espiritual, ese lugar realmente no es quizás el apropiado para su vida espiritual. Al contrario, interfiere en su perseverancia o su continuidad en la gracia de Dios. No es contrario, no está mal que esa persona tenga que salir de ese lugar por el propio bien espiritual. No estamos haciendo algunas aclaraciones respecto a esto. Pero el asunto es que si Dios nos ha puesto en la verdad, hermanos, permanezcamos ahí. Y si Dios te ha puesto en una iglesia, en una congregación donde se habla la verdad, plántate en la casa de Jehová. Ahí florecerás. Ahí el Señor quiere que tú florezcas. Con todo y las dificultades, con todo y las pruebas, con todo y lo que a lo mejor se hace ahí, o inclusive si no te gusta el liderazgo de ese lugar, hermanos, es una obra en donde el Señor estará haciendo precisamente una obra en tu vida. Ahora, el siguiente punto y último, hermanos, es: no te enredes. Y bueno, hermanos, hay cosas que a veces nos detienen para cumplir el plan divino de Dios en nosotros. No te enredes. Yo quiero invitarles para que de forma quizás personal puedan ustedes estudiar esta porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, del verso 57 al verso 62. Estudien ese pasaje, hermanos, tiene que ver con este asunto. Yo solamente quiero transmitirles las ideas que se pueden rescatar de ese pasaje. El texto es cuando algunos querían seguir a Jesús, los que querían seguir a Cristo. Y uno de ellos le dice: Señor, deja que le dijo a uno: sígueme. Y Jesús le dice: mira, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y entonces ahí, hermanos, los enredos para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios, es que a veces la comodidad, la carne, los placeres nos quieren impedir que cumplamos la encomienda de Dios, la comodidad. Ese hombre estaba buscando que a lo mejor no enfrentara ese tipo de retos. Él quería que lo recibieran con una cama calientita, con un alimento, para entonces cumplir la voluntad de Dios en su vida. El siguiente hombre que describe ahí
es un hombre que dice: deja que primero entierre a mi padre y entonces te seguiré. Y bueno, la idea, hermanos, en la cultura judía es que ese hijo pues iba a enterrar a su padre. Pero ¿sabes qué pasaba cuando enterraba el hijo primogénito al padre? Recibía no solamente la herencia, sino una porción mayor. Entonces, quizás aquí la idea es de que ese hijo quería asegurar su futuro, como pensar en su retiro y decir: bueno, pues sí, Señor, yo quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, pero no quiero que me falte esto, no quiero que me falte aquello. Yo quiero tener una garantía de que voy a estar bien, Señor, de que voy a asegurar cosas. Podemos pensar que él estaba considerando seguir a Jesús, pero tener garantizado lo material, la provisión, el dinero, los bienes, etcétera. Entonces, a veces, hermanos, nos quedamos enredados por hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero nos enredamos con estas cosas. Estar poniendo en primer lugar lo material. Dice: deja que primero entierre a mi padre. Así es que no era la prioridad hacer la voluntad de Dios, sino lo primero era la garantía de lo material. Y el último punto, hermanos, es cuando aquel hombre le dice: deja que me despida de los que están en mi casa, deja que me despida de mi familia, de mis amigos. Imaginemos si era un joven que estaba comprometido, quizás había un proyecto ahí, un matrimonio, etcétera. A veces las relaciones personales pueden interferir en que cumplamos precisamente el proyecto. Y bueno, no es un llamado, hermanos, a no cuidar esos aspectos en nuestra vida, no proveer para la casa, no proveer para el sustento, no suplir las necesidades que se requieren dentro del hogar. O sea, no es un llamado a dejar de cumplir esas cosas, a ser indiferente a las relaciones de nuestro prójimo, de nuestro esposo, esposa, de los hijos, padres, etcétera. No es un llamado a eso. Es más bien que a veces, por darle prioridad a esas cosas, perdemos precisamente el llamado a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es que, pues hermanos, que no nos enredemos en estas cosas. Y bueno, vamos a concluir aquí, hermanos. Solamente quiero invitarles a leer nuevamente lo que dice aquí Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, hermanos. Primera de Pedro 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, hermanos, yo creo que con lo que hemos estado comentando, Dios espera que nuestra ofrenda o nuestro sacrificio sea aceptable a Dios, sea lo que Él nos ha encomendado, y ese es el propósito de este estudio, hermanos. Es un llamado a que cumplamos el plan que Dios tiene para nosotros en edificar su casa. Busquemos ese plan. Oremos para que ese plan se cumpla en nosotros, hermanos. Y también, hermanos, sirvamos al Señor y sigámoslo haciendo, pues a pesar de aquellas dificultades, pruebas, de aquellas cosas que puedan estar interfiriendo. Vamos a concluir, hermanos, y vamos a ponernos de pie. Terminamos con una oración. Démosle gracias a Dios. Oh Señor, gracias, queremos agradecerte. Gracias, Señor, en primer lugar por tu iglesia, Señor. Gracias por cada hermano. Gracias porque tú, Señor, estás edificando a tu iglesia sobre este fundamento, esa piedra angular que dice la Escritura, que es Cristo. Ese fundamento sobre el cual es edificada tu iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermano que ha estado en esta congregación, Señor.
Gracias por los llamados que tiene cada uno de ellos. Queremos pedirte que nos ayudes a entender el llamado que tenemos, en donde tú nos has llamado a servirte, a hacer tu voluntad, pero sobre todas las cosas, Señor, que aún podamos prepararnos para que cuando estemos delante de tu presencia, Señor, podamos realmente, Señor, tener en cuenta que hemos cumplido tu voluntad. Ese llamado, ese plan que tenías para nosotros, lo pudimos hacer. No en nuestras fuerzas, no por nuestras cualidades, habilidades, sino por la gracia tuya, Señor, en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, Señor, como por la gracia que me ha sido dada, esa gracia que viene de ti, Señor. Y pedimos que tú estés dando tu gracia a la iglesia, Señor, a esta congregación en esa, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, en las distintas actividades, en los distintos servicios en donde estamos participando, aún en lo que quieres mostrar, revelar, Señor, que hagamos, que aún no hemos llevado a cabo. Pedimos que tú estés dirigiendo a esta iglesia, a esta congregación, Señor, a tu cuerpo, estés dirigiéndolo, Señor, para cumplir el propósito que tienes entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre también nuestro corazón, abre, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos. Queremos oír la voz de tu Espíritu para ser guiados por ti, Señor, y llevar a cabo la obra que tú quieres en nosotros. Hay hermanos aquí, Señor, que están predicando ahí, Señor, la palabra en las calles, Señor, en las plazas. Hermanos que visitan quizás un anexo, hermanas que están hablando la palabra de Dios a otras personas. Están hermanos que llevan a cabo visitas a hermanos o gente que está en necesidad, Señor, llevándoles quizás un alimento, ayudándolos en medio de la angustia, Señor, llevando consuelo. Sigue haciendo tu obra en medio de tu pueblo, Señor. Aún lo que hacemos quizás también en distintas áreas aquí en la congregación de servicios, nuestros hermanos que están ahí en la entrada, en la recepción de las personas, Señor, en los hermanos que están transmitiendo, en la proyección, en el sonido, Señor. Los hermanos que llegamos a compartir la palabra en este lugar. Queremos, Señor, que en todos y en cada uno de nosotros siga actuando tu gracia, Señor. Que siga actuando tu Espíritu entre nosotros para que tu iglesia siga siendo edificada, siga siendo, Señor amado, edificado tu cuerpo, Señor, y la vida de cada creyente esté siendo edificada, Señor. Oh Padre, gracias te damos por esta iglesia, Señor, y pedimos que sigas hablándonos, Señor. Yo creo que quieres seguirnos ministrando, Padre. Gracias por lo que nos has permitido entender, oír, Señor, en este día. Queremos pedirte que sea sellado por tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y muchas gracias te damos, Señor, por cada hermano que ha estado presente, cada hermano que ha participado en esta actividad, los que están presentes, los que están en la transmisión. También gracias, Señor. Padre, a ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.